Amén. Capítulo 11. Y debemos recordar que el tema que venimos trayendo es este mismo, de cómo Saulo está tratando de hablarle a los corintios para que realmente puedan ser librados del engaño y de la manipulación con que estos líderes que se han levantado quieren atraparlos, llegando a recurrir inclusive a desprestigiar a Saulo, a menospreciarle a él, para que entonces ellos puedan ganar renombre en medio de la congregación. Amén. Y decíamos que esto ocurre, ¿por qué? ¿Por qué es que ocurre esto de que personas inescrupulosas o personas o líderes que tienen que buscan esta vanagloria o este provecho, sea económico, sea de posición, lo que sea, dentro de la congregación, es porque realmente están dominados por la carne, por las pasiones de la carne, amén, por las cosas del mundo. Y que también ocurre porque los creyentes, las congregaciones, carecen de conocimiento, carecen de entendimiento en cuanto al carácter de Dios y en cuanto al carácter del Mesías y en cuanto al carácter del hombre, cómo el hombre puede ser manipulado, cómo la carne puede ser manipulada, y en cuanto al carácter de las tinieblas, cómo las tinieblas está detrás de todo, al fin y al cabo. Amén. Entonces todo eso tiene que ver con el tema de y tiene que ver con que los creyentes terminamos mirando solamente lo exterior. Y cuando juzgamos solamente por la apariencia, terminamos equivocándonos y cometiendo errores. Y juzgamos por la apariencia cuando no tenemos el suficiente conocimiento y entendimiento espiritual de las cosas realmente, de lo que es lo que realmente debemos juzgar. Amén. Dice el capítulo 11: ojalá me soportaras un poco de insensatez, pero soportarme. O sea, como que duda aquí. Pero al final dice, ¿sabe qué? Aguántense ahí. Amén. Pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Fíjense bien que todo esto que está haciendo Saulo es porque ama a los corintios. Amén. Él no está hablando porque esté enojado puede ser que estuviera enojado, pero se controla, se domina contra esos líderes, contra esas personas que quieren manipularlos a ellos y engañarlos a ellos. Amén. Y entonces dice que lo que realmente lo está haciendo es porque lo cela, porque desea lo mejor para ellos, porque desea que ellos realmente comprendan y entiendan la situación. Y lo que les dice es y la razón de ese celo es porque fue él a quien Dios le concedió el ir a Corintios y poder llevar el evangelio, llevar el mensaje, y por lo tanto ellos son fruto de esa obra que Dios hizo a través de él en Corinto. Y por lo tanto él los cela, él los quiere cuidar, los quiere proteger. Y les recuerda que dice que los desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura en el Mesías. Y aquí hay algo que quiero detenerme para que ustedes mediten. La salvación o el evangelio es una promesa. El pacto de la fe es una promesa. Y una promesa tiene su peligro. Y es que una promesa se puede romper. Amén. Y Saulo aquí trae la imagen de lo que es el desposorio antiguamente. ¿Cómo era el desposorio antiguamente en Israel? Pues el varón iba a la casa de la joven, amén, y hablaba con los padres, y entonces pedía a la joven para matrimonio y hacían un compromiso. Amén. Y ahora esa joven estaba comprometida con ese varón y él se volvía a ir a preparar las cosas para poder desposarla realmente. Pero ¿qué pasaba si esa joven, en ese transcurso que su prometido se iba a preparar morada, ¿verdad?, para ya ellos poder convivir, cometía una falta, amén, moral o física? ¿Qué pasaba con esa promesa de matrimonio, con ese compromiso? Claramente ya no se iba a realizar.
porque el hombre podía romper esa promesa, ese compromiso con esa joven, por causa de que halló ¿qué? Impureza en ella. Y Saulo le está recordando a la congregación de Corintios de que él los desposó, o sea, él actuó como el padre de ellos para desposarlos con el Mesías, como una novia. Pero claramente ese desposorio no será válido si se halla impureza en ellos. Si los corintios no se comportan conforme a lo que el Mesías exige, a lo que el Padre exige, entonces mañana no habrá boda. Amén. Y no por causa de que el Mesías cambie, o porque Dios cambie, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios no miente, ni se arrepiente, ¿verdad? Pero el que podemos dañar el compromiso somos nosotros mismos. Si no nos comportamos a la altura de del voto que hemos hecho y del compromiso que hemos adquirido. Amén. Y es aquí donde es importante entender que el creyente tiene que instruirse, entender en qué consiste esta promesa y estas promesas de Dios. Y como leíamos en el capítulo 7, las promesas de Dios están condicionadas ¿a qué? A que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y que perfeccionemos nuestra consagración en el temor y en el amor al Padre, a Elohim. Amén. Entonces él está diciendo, ¿por qué dice estas palabras? Porque claramente está viendo que ellos se están dejando seducir, están cayendo ingenuamente en las artimañas de estos líderes que quieren apoderarse de ellos. Amén. Y luego dice, versículo 3, 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Y aquí claramente recurre a otra imagen mucho más poderosa, y es como lo que hablamos ahora, como el carácter de las tinieblas va a querer meterse en medio de esto, y va a usar las mismas debilidades humanas y las mismas debilidades de la carne y de las pasiones y los deseos de la carne, para entonces poder contaminarlos y poder seducirnos a hacer lo que Dios no desea que nosotros hagamos. Tristemente hoy hay mucho cristiano, la mayoría de América, tanto el norte, Centroamérica y Suramérica y aún Europa, se consideran cristianos, católicos, creyentes en Dios y en Jesucristo, en el Mesías. Pero ¿cómo será la sorpresa cuando el Mesías venga? Y muchos se encuentren que realmente fueron engañados en la fe, que no se les dijo la verdad, que no se les habló la verdad, que creyeron que porque hacían parte de una religión, entonces ya tenían el cielo, o que los hombres tenían el poder para decir quién entra y quién sale del cielo. Y al final se van a encontrar con que fueron engañados y fueron seducidos. Amén. Y como dice la Escritura, un profeta dice, y dirán en aquel entonces, mentiras heredamos de nuestros padres. Amén. Porque tristemente así está ocurriendo. Amén. Luego dice claramente, Eva, fíjese bien que Eva no tenía problemas con la carne, porque Eva aún no tenía conocimiento de lo que era bueno o malo. Eva estaba en un estado de inocencia. Pero aún estando en un estado de inocencia, Satanás sabía lo que había en esa humanidad. Y si usted sabe que batiendo leche se saca crema, ¿verdad? Se saca la mantequilla. Si usted quiere mantequilla, ¿qué va a hacer? Batir leche. Amén. Satanás, sabiendo que en esta carne, en esta humanidad,
están esas cosas allí, esos deseos, esas pasiones, esos sentimientos. Pues todo lo que tenía que hacer era ¿qué? Despertar esos deseos, despertar esos sentimientos, esas emociones en Eva. Y claramente, ¿qué hizo? Logró que Eva codiciara lo que antes ni por imaginación deseaba. Y así pasa con muchas personas, con muchos hombres y muchos creyentes, que aunque venimos a los pies del Mesías, pero por no tener suficiente conocimiento o tal vez no tener una fe genuina, entonces el enemigo nos habla al oído y procura en nosotros que codiciemos las cosas que no debemos codiciar. La fama, la gloria, las riquezas, el poder y todas estas cosas. Y al final terminamos ¿qué? Siendo seducidos. Y a los corintios les estaba pasando eso. Tristemente, el enemigo los estaba seduciendo a través de ¿qué? De estos líderes. Para que entonces ya no creyeran en Saulo, ya no confiaran en él. Y al no creer en Saulo, claramente, pues, la puerta se iba a cerrar para que él pudiera instruirles, para que él pudiera darle ¿qué? Conocimiento y entendimiento cada día más de Dios, que era lo que realmente él quería hacer. Y estos hombres, estos líderes, poder entonces manipularlos a ellos a sus anchas y como ellos quisieran. Amén. Dice el 4, porque en verdad si el que viene proclama a otro Yeshua, al cual no predicamos, o recibís otro Rúa, otro espíritu, el cual no recibisteis, u otra Besorá, otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis. Y esto es algo que impactaba a Saulo. Cómo los corintios habían llegado a tal punto de oír las cosas y soportarlas, aún sabiendo de que no estaban, de que podían no estar bien. Amén. ¿Y todo por falta de qué? Por falta de tener un buen juicio, de tener conocimiento y de tener entendimiento. Dice el 5, y creo que nada ha sido menos que los apóstoles más inminentes. Y aquí Saulo ya se recurre a que realmente todo lo que Dios hizo allá en Corintios a través de él eran las señales de que realmente Saulo no era menos que ningún otro de los enviados. Amén. Tampoco era más, pero tampoco era menos. Dice el 6, pues aunque sea tosco en la expresión, porque de estas cosas también lo acusaban de que él no era bien hablado, no era muy elocuente, amén, no era muy, ¿cómo se usa una palabra para decir? Ecuánime, como muy bien hablado, digámoslo así, en términos mundanos, amén. Dice, aunque sea tosco en la expresión, no lo soy tosco en el conocimiento, y en todo lo hemos dado a conocer de todas las maneras a vosotros. O sea, aunque Saulo no hablaba muy bonito, pero se buscaba la manera de cómo darles conocimiento. Amén. Recurría a todas estas ilustraciones, a todas estas metáforas, a todas estas cosas que él podía usar para que los corintios pudieran entender y comprender el carácter de Dios y lo que Dios creía de ellos y esperaba de ellos. Amén. Así que, y curioso que a Dios le place escoger personas que tienen muchos problemas, ¿verdad? Escogió a Moisés, que era un tartamudo, y escoge a Saulo, un hombre que no es muy elocuente. Pero ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué que la Escritura dice que cuál de vosotros sois muchos ricos o muchos sabios o muchos príncipes? Dice, lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Amén. Porque esa es la gloria de Dios. Capacitar a personas a los que el mundo tal vez menosprecia y rechaza, o que tal vez no tienen las habilidades que el mundo espera, para entonces Elohim, el Padre, gloriarse y poder hacer de estas personas instrumentos poderosos, a tal punto de que esos siervos llegan a reconocer de que no es por ellos, sino que es por la gracia de Dios y del Mesías. Amén. Luego dice 7, o cometí un pecado humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos, porque os prediqué de balde el evangelio de Elohim. O sea, aquí recurre él a que el hecho de que Saulo tenía una regla, y era que no pedía que ninguna congregación lo sustentara. O sea, tampoco se negaba a ayudas que le pudieran dar, pero no a ser asalariado de una
congregación, o que una congregación le diera un salario para que él pudiera hacer su obra. Fue eso algo que él siempre se negó. Amén. Y ahora dice yo, sería por eso que ustedes se enojaron, porque yo no fui carga económica para ustedes, ¿verdad? Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y estando presente con vosotros cuando tuve necesidad no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. O sea, la gloria, si de algo se podía gloriar Saulo, es de no haber sido carga para ninguna congregación. Claramente tampoco dejó de recibir la ayuda que hermanos personalmente pudieran darle. Amén. Es una verdad del Mesías en mí que esta gloria no me será impedida en las regiones de Acaya. O sea, es algo de lo cual él se sentía bien. El 11, ¿por qué? Porque no os amo, Elohim lo sabe. O sea, todo esto que él hacía, lo hacía ¿por qué? Porque no quería que el evangelio tuviera tropiezo para que él pudiera llevar el mensaje. Y ese realmente debía ser fue el espíritu del Mesías. ¿Qué dijo el Mesías? Siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. Cuando le preguntaron, ¿usted dónde vive? Dice, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Amén. No fue carga para nadie, no le exigió a nadie nada. No exigió los diezmos a los que tal vez tenía derecho, ¿verdad? Pero tampoco dejó de recibir el Mesías la ayuda de las personas que quisieron ayudarle, aportarle. Amén. Pero fue algo que fue ¿qué? Que fue natural de cada persona, que fue, ¿cómo se dice? Espontáneo, que no fue algo exigido. Amén. Sino que fue libremente de cada persona que quiso, las mujeres, y sobre todo las mujeres. El Evangelio alaba mucho a las mujeres porque las mujeres prestaron un gran servicio al Mesías. Amén. Dice el versículo 12 del capítulo 11, 2 de Corintios, pero lo que hago lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían. O sea, todo esto que Saulo está hablando, aparte de que tiene celo de ellos, aparte de que quiere ministrarles, enseñarles, revelarles, también lo hace para no dejar que esos hombres se salieran con la suya y que buscaran pretextos para entonces quererse hacer aparecer como que eran tan grandes como Saulo o como cualquier otro de los discípulos o de los apóstoles. Amén. Porque tristemente así obra la carne, así obra el mundo. Amén. Luego dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y aquí claramente los desnuda abiertamente delante de los corintios, de que los tales son ¿qué? Son apóstoles extraños al Mesías. Son falsos porque en realidad no tienen el espíritu del Mesías, no hablan como el espíritu del Mesías y no obedecen al espíritu del Mesías. Amén. Y es allí donde los corintios realmente tenían que avergonzarse y tenían que arrepentirse porque habían caído en la trampa de estas personas. Y ellos no habían podido discernir. Fueron partícipes, aunque tal vez no participaron abiertamente, pero fueron partícipes en, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? El que calla, ¿qué? Otorga. Si uno escucha que se está hablando mal de una persona que uno sabe que es correcta, que es honesta, que es íntegra, y tú lo escuchas y te quedas callado, ¿qué estás haciendo? Estás otorgando eso. Estás permitiendo que personas manchen la honra de una persona cuando tú podrías ¿qué? Haberlo defendido, haber dicho algo. Amén. Y los corintios tal vez porque no tenían los argumentos, no tenían las armas para poder discutir y debatir con estas personas, prefirieron ¿qué? Callarse y dejar que ellos hicieran todo lo que quisieron hacer. Amén. Dice el 14, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y aquí está el problema más grande de las tinieblas. Y es que las tinieblas tienen la habilidad de mostrarse como luz. Amén. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Para qué dice la Escritura que Dios lo permite? Para probarnos, a ver si hemos de amar la verdad o no de amarla.
A ver si hemos de entender que tenemos que cada día llegar a comprender y entender más para no dejarnos engañar. Y no porque brilla algo, entonces esa luz es buena. Amén. Mucha gente menosprecia este tipo de esta carta porque habla de problemas. Pero aquí hay una gran información, un gran conocimiento y entendimiento de cómo las tinieblas obran y cómo los creyentes ingenuos están siendo atrapados por este tipo de manipulaciones de las tinieblas, de artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque menospreciamos el conocimiento, menospreciamos el entendimiento y creemos que todo consiste en religiosidad y en religión y en rituales. Y menospreciamos realmente el llegar a conocer el carácter de Dios, el conocer el carácter nuestro como humanos, todo lo que se produce en esta carne, y el carácter de las tinieblas, cómo obra para engañarnos y seducirnos. Amén. Y luego dice, así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Claramente, Saulo sabe que al fin y al cabo estas personas ya tienen su galardón. Amén. Y no es nada bueno. Por eso su interés no está en pelear con ellos, no está en insultarles a ellos, sino su interés está en instruir a los corintios, que son los que tienen que ser instruidos para que entonces puedan mirar correctamente y no sigan guiándose, haciendo apreciaciones por las apariencias de las cosas, y entiendan de que esto no se trata de apariencia, sino que se trata es del poder y del poder del Espíritu. Amén. Y que el mundo es muy astuto y muy sabio para seducir a las personas con apariencia. Por eso es que en el mundo ¿de qué escucha usted? Títulos, fama, posiciones, riquezas. ¿Y por qué es famosa una persona? Porque todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo alaba, todo el mundo lo estima. Pero lo estima ¿por qué? Porque hace para él lo que le agrada. Amén. Pero en el Espíritu no es así. El Espíritu es todo lo contrario. Lo bueno del Espíritu es que te va a ir por donde más te duele, porque quiere despertarte, sacarte de ese dormir en el que vivimos, abrirnos los ojos. Amén. Y entonces eso no lo queremos. Amén. Por eso es que tristemente hoy todo este movimiento de la prosperidad y de las bendiciones tiene mucho más acogida en el mundo cristiano que el estudio de la Escritura, el estudio de la palabra, porque son cosas que al pueblo a la gente no le interesan. Amén. Terminamos de este capítulo y terminamos allí. Dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos soportadme como a un insensato, para que yo también me pueda gloriar un poco. Realmente Saulo no es insensato, pero en lo que va a hacer pareciera que se va a volver insensato. O sea, realmente va a gloriarse un poco, pero este gloriarse es para que los corintios puedan entender y comprender y hacer un paralelo entre lo que es un verdadero siervo de Dios y de aquellos que son falsos siervos. Y dice él, y entonces va a hablar de todos los sufrimientos y aflicciones que le ha tocado vivir y que Dios por los cuales el Señor lo ha llevado para poder ser lo que él es hoy en día. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio, con la confianza de tener de qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. Para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. O sea, todo esto que Saulo está diciendo es, despierten, salgan de ese letargo en el que ustedes han caído. Amén. Y ustedes me están obligando a hacer esto porque realmente no quería hacerlo por gusto, sino que todo lo hacía era para despertar a los corintios. Porque ese es el amor verdaderamente de aquel que sirve a Dios y que desea el bien y la salvación de su prójimo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendencia de Abraham? Yo también.
sea, en la carne Saulo no tenía nada más que Saulo. Amén. Son ministros del Mesías. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en trabajos mucho más, en cárceles, mucho más, en azotes, más severamente en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces fui náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, en viajes frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. El Elohim y Padre de Jesús el Mesías, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. O sea, ¿por qué Saulo habla de todas estas cosas? De todo lo que le ha sucedido, de todo lo que ha vivido. Y cómo todo esto lo ha hecho solamente en un espíritu. El servir al Mesías, el llevar el Evangelio, el que el Evangelio, la luz del Evangelio resplandezca en muchos lugares. Y lo que está diciendo, yo no estoy buscando ningún beneficio, no sigo ningún deseo, ni ninguna vanagloria. Mi único deseo es el amor al Señor y el amor al Evangelio y el amor a las almas. Amén. Y eso es lo que diferencia a un verdadero siervo de aquel que lo que busca es posición, lo que busca es vanagloria, lo que busca es aceptación, lo que busca es tener autoridad y poder recibir los beneficios que puede obtener de una congregación. Y lo hace tristemente, mis hermanos, porque se aprovechan de la falta de conocimiento, de entendimiento que hay dentro de las congregaciones. Amén. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos, a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén.